Bueno, estaba pensando, luego vamos a entrar en los versículos, no voy a leer todo el texto de una vez, como hacemos al principio, porque, aunque me habría gustado, pero más bien por el amor al tiempo. Pero quería comentaros que estos versículos, del 1 al 14, que vamos a tocar hoy de Colosenses, pues es el deseo ferviente de un pastor hacia su iglesia y que anhela que los creyentes lleguen a su plenitud espiritual en su caminar por la vida. Y me parecía, digamos, un texto casi perfecto para empezar el año, ¿eh? Porque, en cierta manera, cuando empezamos un año, es como una nueva etapa, ¿no? Entonces, me gusta mucho que hay estas diferentes etapas que quitan la monotonía, digamos, de todo el año, ¿no? Estás esperando el verano, luego viene el otoño, luego viene el invierno, navidades, vacaciones, etcétera, etcétera. Y eso ayudan a que no haya tanta monotonía, ¿no? Pero creo que es un texto buenísimo para empezar el año en el que estamos, 2023 ya. Y hay muchas verdades espirituales que para nuestra iglesia, que para la iglesia en general, pues deberíamos tener presentes porque somos olvidadizos. Y es verdad que perdemos el foco en muchas ocasiones, entonces tenemos que enfocar y darnos cuenta de la realidad espiritual que nos dice el texto para cobrar ánimo especialmente. Muy bien, quiero introduciros un poquito. He llamado la predicación la preeminencia de Cristo. Y preeminencia, que es un palabra de estos, significa ser primero en rango o influencia. Ser primero. Quédate con esto porque vamos a escuchar sobre la preeminencia en las cartas y en las diferentes predicaciones que vamos a tener sobre Colosenses, ¿vale? Entonces, la preeminencia de Cristo. Quiero situarlo, se ve regular, pero Colosas es un pequeño, vamos a decir que fue una ciudad importante, está aquí, ese puntito. Fue una ciudad importante en su tiempo, pero había llegado a ser un pequeño pueblecito sin ninguna influencia, porque estaba al lado de Hierápolis, que tiene unas termas importantes, y de Laodicea. Y a poquito, bueno, a unos 1.600 kilómetros, que parece poquito aquí, pero a unos, sí, eran 1.600, no, 160 kilómetros, digo 1.600. Estamos aquí en Estados Unidos ya, casi. No, a 160 kilómetros de Éfeso, ¿vale? Y os nombro estas ciudades porque todas tenían mucha influencia, pero la Odisea había ido perdiendo con el tiempo pues su poder, su capacidad económica, etcétera, etcétera. Y seguramente no conoceríamos de Colosas si no fuera por el Nuevo Testamento y por esta carta. Por lo tanto, este pueblo, esta ciudad, es conocida en el mundo por la Biblia, por esta carta que escribió Pablo. ¿Vale? Recordamos que en el libro de Hechos, en el cual estuvimos abundando y estudiando, pues recordamos los viajes de Pablo por toda Asia, ¿vale? Por donde el Espíritu Santo le guió, y no fue a esta iglesia en particular. Ahora os cuento un poquito más. Pero Pablo, cuando escribe Colosenses, estaba en Roma en prisión. Y también escribe Efesios, Filipenses, Filemón y Segunda de Timoteo. ¿Vale? Y Colosas tenía una población judía bastante grande. También había muchas influencias del Oriente. Ahí toda la parte oriental, pues evidentemente tenía influencias, y Pablo escribe esta carta con una preocupación por la iglesia allí en Colosas. ¿Vale?
¿Cómo empezó la iglesia? Pues mirar, fue el resultado de los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso. Desde Éfeso se enciende una llama a través de ese ministerio y lo que el Señor hizo en aquel lugar, que hace que esa llama crezca por muchas de las iglesias que conocemos de Asia, ¿vale? Había ahí 3 personas claves: Epafras, Onésimo y Filemón, ¿vale? Y vamos, sobre todo Epafras y Filemón, ¿sí? Epafras, ¿no? Bien. A ver, no corrija, estoy bromeando. Sí, es que tiene un nombrecito que si hubiera llamado Pepe no habría habido problema. Pero Epafras era uno de los hombres, digamos, que tenía relación con Pablo y tuvo relación con él en la cárcel, para que os hagáis una idea. Luego pasó muchos años, o pasó un tiempo largo con Pablo en Roma. Pero también Filemón. ¿Y por qué Pablo escribió esta carta? Pues una crisis. Había un peligro que estaba acechando la iglesia, ¿vale? Y quiero establecer un poco el orden de la historia. Pablo, estando prisionero en Roma, conoció a un esclavo llamado Onésimo, que es uno de los 3 que hemos puesto en la parte de arriba, ¿vale? Y este esclavo era fugitivo, es decir, se había escapado por alguna razón que no sabemos del todo, pero se había escapado, digamos, de su amo, que era Filemón. Filemón era creyente. De hecho, la iglesia de Colosas se establece en la casa de Filemón, en un principio. Y entonces Pablo escribe la carta a Filemón, que quizá deberíamos considerar estudiarla también, porque es muy breve, pero está muy de la mano, evidentemente, con Colosenses. Y le pedía a Filemón en esta carta que perdonara a este hermano que ya había conocido al Señor, Onésimo, y que lo recibiera entre los hermanos de la iglesia allí en Colosas, ¿vale? Entonces, a ver si lo digo bien, porque hasta a lo mejor lo he escrito mal, pero Epafras, ¿ahora está bien? Epafras. Estáis diciendo cada uno una cosa, no sé si os dais cuenta, pero vamos. La R está antes y va después de la F. Sí, sí. Epafras. Epafras. Válgame. Vale, pues es un error ortográfico. Muy bien, bueno. Entonces, no voy a volver a nombrar a este señor, ¿vale? Muy bien. Entonces, este es el orden. Y él se presenta en Roma para pedir ayuda al apóstol Pablo. Algo estaba pasando en la iglesia. Los eruditos piensan que él fue el que fundó la iglesia en Colosas, ¿vale? Y entonces algo estaba pasando en la iglesia que le causaba mucha preocupación y quiso pedir ayuda al apóstol Pablo. Y entonces, ¿cuál era la herejía que amenazaba la iglesia? Pues ya estudiamos esto un poquito en las cartas de Primera de Juan, pero era el gnosticismo, ¿vale? Entonces prometen conocimiento y plenitud espiritual. Era una mezcla, como digo, un poco rara. De hecho, cuando hay creencias así un poco extrañas que afectan a la iglesia, suele ser mezcla de varias corrientes religiosas, etcétera, etcétera, que crean ahí un engrudo que causa daño a la iglesia y que solamente contrastando con la palabra de Dios podemos resolver, ¿vale?
Eso en cualquier diferencia doctrinal. Tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base. La sola palabra de Dios es nuestra base. ¿Vale? Entonces ellos estaban enseñando cosas confusas de la maldad de este mundo físico, la posibilidad de tener una relación más pura con lo divino, seres angélicos que gobernaban los astros, cosas así que llamaban la atención de algunos, ¿no? Le decían, mira, tú vas a poder ser un mejor cristiano, una mejor persona, si practicas estas cuestiones, ¿no? Y eso, bueno, sabemos que la divinidad en ningún caso podía tener contacto con lo físico, ¿vale? Para ellos, la divinidad, Dios no podía tener un contacto con lo físico. Y esto chocaba completamente con el Evangelio, un Dios que se hace carne. Así que cualquier doctrina extraña le quita el sitio de honor que tiene Cristo. Cuando tú escuches algo donde a Cristo se le aparta quién es Cristo y se aparta o su divinidad o no se creen los milagros de Jesús o etcétera, etcétera, vamos, ya lo podemos cuestionar completamente. Eso es lo que estaban haciendo estas personas, estaban poniendo otras cosas en el lugar de Cristo, ¿vale? Y fijaros que se unía a estas creencias pues también algunas influencias del legalismo judaico, ¿vale? Por ejemplo, decían que la incircuncisión ayudaba al desarrollo espiritual, decían que ciertas dietas, la comida, ritos, lo cual llenaba este grupito especial en la iglesia donde la gente estaba mirando como, bueno, estos son los adalides de la espiritualidad, ¿no? Y también es verdad que muchos de los grupos que asumen que ellos son los que tienen la verdad absoluta y que fuera de nosotros, pues también se identifican como alguien que tiene un orgullo espiritual, que es lo contrario al Evangelio también. Ahí había ascetismo, había cumplimiento de reglas, como digo, pero por otro lado, fijaros que como nosotros luchamos con el pecado cada día, pues al final, como la cuestión física iba por otro lado que la divinidad y hacían esta separación, pues los llevaba a abandonarse a pecar deliberadamente. Otra cosa que chocaba completamente con el Evangelio. Vamos a entrar en el bosquejo, con mucho amor, milagro del Evangelio en Colosas, oración de un prisionero, y Él es Señor de todo. Le falta un acento. Muy bien. El primer punto es esta carta, que yo he titulado aquí con mucho amor, y dice así el texto bíblico. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vale, Pablo se presenta, y se presenta no como cualquiera. Se presenta con alguien que tiene autoridad. Es un apóstol del Señor. Y dice, según la voluntad de Dios. ¿Vale? También introduce a Timoteo, que sabemos que había estado con él. Tenemos las cartas a Timoteo en el Nuevo Testamento. Y Timoteo fue, pues, para él un discípulo fiel y está con él en ese momento. ¿Vale? Y, bueno, cosas que me llaman la atención de esta presentación. Es que Dios elige a personas para un llamado, para hacer algo en algún sitio, y les escoge
los prepara desde el principio. Yo creo que Pablo ha llegado a ser uno de los líderes de la Iglesia por su carácter. Fijaros, es verdad que toda la cristiandad le tenía miedo cuando era perseguidor de la Iglesia, pero algunas cosas de aquel celo, de aquel carácter, Dios lo trae y lo usa para que el Evangelio crezca entre los gentiles. Este celo especial, el como era Pablo. Entonces, esto me trataba de decir a mí, bueno, José Manuel, no te desanimes, porque cosas de tu carácter Dios ha estado preparando desde el principio para hacer cosas buenas, ¿no? Y eso os lo quiero decir a vosotros también, ¿vale? Hay muchas cosas en nuestro carácter que tiene que ser cambiado. Pero sin embargo, el Señor está trabajando en nuestra vida para hacer algo bueno, algo para su servicio. Muy bien. Así que era apóstol del Señor según la voluntad de Dios. Vale. Y manda saludos a los destinatarios de la carta, los santos. Sabemos que santos es apartados para Dios, ¿vale? Y lo llama fieles creyentes que han creído en Cristo. Fieles creyentes que han creído en Cristo. Él reconoce su fidelidad. Reconoce que han ido por buen camino. Reconoce que Cristo para ello es todo, es su centro. Ellos han creído en el Hijo de Dios, que es el nombre sobre todo nombre. Esta mañana hemos cantado muchos coros que iban en ese sentido, ¿no? Fíjate que los falsos maestros querían rebajar a Cristo, que es el centro de todo, en quien los colosenses habían creído, y Pablo lo pone ahí como el centro de todo, a rebajarlo como una emanación de Dios, como un instrumento divino, pero no como el Salvador del mundo. Nada que ver con el Dios hecho carne. Y es fácil imaginar cómo esa falsa doctrina estaba corroyendo la base del Evangelio allí. Primera de Juan 3, y esto lo leímos en su momento cuando estudiamos las cartas de Juan. Dice, todo espíritu que no confiesa, no hace falta que lo busquéis, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El tema central de la carta es la preeminencia de Cristo. El Señor, Él es Señor de todo. Y esto vamos a ver que es el tema principal y que abunda en muchos de los lugares de la carta. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros y no necesitamos nada más. Él es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitas. Y hay esta canción que hemos cantado esta mañana que viene de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada más. Estás completo. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo que estaba diciendo Pablo es, no hagas caso de estas doctrinas, de que necesitas más para tener más plenitud espiritual. Todo lo contrario, ya lo tienes, es Cristo. Cristo te completa. Cristo es todo. El milagro en Colosas. Bueno, Pablo no fundó esta iglesia, como he dicho antes, pero nos dice ahí siempre. Empieza con una palabra, que son absolutos.
Encontramos muchos absolutos en la Biblia, ¿vale? Pero dice siempre, siempre, orando por vosotros. Damos gracias a Dios, versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fíjate, aunque no les conocía físicamente, nunca había estado en la iglesia, pero él oraba como si les conociera. Y es verdad que solamente les conoce a través del relato que Epafras, digamos, le ha dicho. Pero cuánto amor tenía este siervo del Señor que le dice a Pablo tantos detalles, de tal manera que él oraba en detalle, siempre orando por vosotros. Y no solamente oraba por ellos, él reconocía que esta iglesia, era un milagro de Dios allí en ese lugar, en ese pequeño pueblo, vamos a decir, sin importancia. Aquella iglesia había nacido en aquel lugar y se había fortalecido en la relación con el Dios vivo. Y él había escuchado de su fe. Eran personas llenas de fe. Y fe en Cristo Jesús. Era una iglesia que estaba dando a conocer su ciudad al mundo. Por esta iglesia quizá era lo más importante y relevante en aquel pueblo. Dice un autor, en cuanto a la fe salvífica, dice, es que no lo voy a pronunciar bien, si no pronuncio bien Epafra, por tú fíjate, Wiersbe. Bueno, Wiersbe es un buen autor, es un autor que os recomiendo mucho. Él dice, la fe que salva involucra la mente, las emociones y la voluntad. Algo de esto ha dicho Juana esta mañana en cuanto al Señor. Somos hechos a imagen, el Señor se alegra. Por la mente entendemos la verdad del Evangelio, que es el Espíritu Santo que nos revela. La entendemos. Con el corazón sentimos la convicción del pecado y nos arrepentimos a veces con muchas lágrimas. Y con la voluntad nos entregamos a Cristo y ese es el proceso de la salvación completa. Pero el cimiento de la fe es el Evangelio mismo. Por eso no te extrañes que cuando regalas una Biblia, un Nuevo Testamento o una porción bíblica y la gente lo lee, la gente escucha el Evangelio, empieza a conocer al Señor y tiene inquietudes, porque la fe viene por el oír, ¿no? Dice la Escritura. ¿Vale? Pero nuestra vida no comienza solamente con aquella fe salvífica, nuestra vida como creyentes continúa, ¿no? Y esta fe se tiene que hacer robusta, mayor. Se tiene que... y esto se consigue, digamos, en el camino de la vida. Cuando en el trabajo, cuando en nuestra oración personal, cuando en la iglesia, cuando compartimos con otras personas el Evangelio, el Señor va haciendo que cuando estamos con Él, cuando estamos en su compañía, esta fe se vea aumentada. La fe no es algo que se queda en una fe que te ha salvado y ya está. A lo largo de la vida esta fe ha de crecer.
Y a menudo el Señor usa las pruebas para que esta fe, después de los obstáculos de la vida, en los que a lo mejor esta mañana pues estás pensando en algo que te está abrumando, cuando pasas las pruebas, cuando pasas otra prueba y cuando pasas otra prueba, tu fe se ve fortalecida, se hace más grande. Y estos gnósticos habían oído de esta fe, la fe que tenían los colosenses, y decían, a ver, vamos a ir allí a ver qué podemos hacer. Y lo cierto es que suele pasar así. Cuando uno va a hacer un desempeño espiritual, cuando va a ejercer un ministerio espiritual, viene el enemigo y pone sus obstáculos. Y muchas veces hemos orado por alguna situación en concreto. Por ejemplo, yo recordaba muchas de las situaciones en CLC cuando teníamos que hacer un viaje largo, en nuestra misión anteriormente, ¿no? Y como equipo orábamos por esa circunstancia en particular. Y de repente algo pasaba que nos trastabillaba, ¿no? Y decía, bueno, esto es buena señal. Estamos por el buen camino. Estamos molestando al enemigo. El enemigo acude a confundir, a mentir, a robar y a matar, dice la Escritura. Hay otra de las evidencias de una verdadera salvación. La primera era la fe, que había oído Pablo. La segunda era el amor. Es algo sobrenatural. Y es algo sobrenatural porque normalmente yo me amo a mí y a mi ombligo, ¿sabes? Y somos así, y miramos por nosotros mismos. Y creo que nos tenemos que desprender más y más de esto. Esto es una de las cosas en las cuales tenemos que crecer en nuestra vida cristiana. Es decir, despojarnos más de nosotros mismos, del amor que nos tenemos y amar a los demás más. Cada día que ese amor crezca, amar más al Señor, amar más a los santos, que es lo que Pablo está destacando aquí. Había oído del amor que tenéis por todos los santos, por todos, no por los que a mí me caen mejor. Tenían amor por todos los santos. Sabemos que este amor no es un sentimiento, ya lo dijimos en otra ocasión. Es un amor que Dios refleja. Si es un sentimiento, va a ser fallido. Pero si es el amor reflejado de Dios, si es un fruto espiritual, pues es obra del Espíritu Santo. Y fíjate que él está mostrando amor por aquellas personas que ni siquiera conoce. Y está orando por personas que ni siquiera conoce. Y estaba pensando en nuestra reunión de oración, cuando oramos por obreros, cuando oramos por situaciones. Fíjate, cuando estamos orando con más pelos y señales, vamos a decir, deberíamos orar más específicamente, conociendo la situación real por la que está pasando tal persona. Y lo hacemos con los obreros y a veces decimos de sus cartas de oración, pues por lo que están pasando, etcétera, etcétera. Esos detalles nos acercan más a ellos. Y a lo mejor no los conocemos, como en el caso de Pablo, pero él oraba por ellos como si les conociera. La oración nos acerca a las personas por las cuales oramos. Y podemos amarles sin conocerles. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Hay también otra característica de los creyentes que es la esperanza. Y eso también me llama mucho la atención, porque aparte de la convicción de que el Señor ha perdonado mis pecados
Es decir, Dios no me ve como un pecador y sigo cayendo en el pecado, porque sigue siendo un pecador. Pero Dios, a través de la sangre de Jesucristo, ya no ve mi pecado. Y esto no es que yo lo haya aprendido de la Biblia, que también, pero es una convicción espiritual. Es decir, es el Espíritu Santo que me convence que soy perdonado. No es algo que yo me haga allí un lío mental y llegue a esa conclusión porque lo he leído, porque me he empanado con ese pensamiento. No, es una convicción. Y la esperanza es otra convicción. Hace unas semanas pregunté ¿en qué tienen las personas de la calle que no conocen al Señor? ¿En quién tienen puesta su esperanza? Estaba a punto de salir la lotería y todo esto, y algunos decían en la lotería, bueno, en la familia, pero nada de eso tiene lo suficientemente peso para darnos verdadera esperanza. Nada que tengamos en este mundo nos va a dar una verdadera esperanza, donde podemos quedarnos firmes y decir, en esto estoy seguro. En Cristo tenemos una verdadera esperanza. Y esta esperanza viene de esta convicción que hablábamos antes, de que lo que Dios ha hecho, Dios lo va a cumplir. Nos quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Quizá no entiendes todo lo que significa eso, pero sabes que es así. Estás convencido de que es así. ¿Cómo podemos entender cuando dice el Señor todas las riquezas de la gloria con la mente tan chiquitita que tenemos? No lo podemos entender. Sin embargo, es así. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza está guardada, no en una caja fuerte física aquí, donde puedes guardar todas tus pertenencias más valiosas. Está guardada en los cielos esta esperanza. Es algo seguro, está guardado. Vamos a decir, en la caja fuerte sin llave que está en los cielos. Y sabemos que es esta esperanza por la fe de un cielo preparado por Dios que nos está esperando. Es un cielo. Y esto nos trae ánimo y fuerzas en cualquier situación, aún en las pruebas y el sufrimiento máximo. Mira, Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y nos acordábamos, porque también lo compartí, que la esperanza es un ancla. Colosenses 1, capítulo 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hasta vosotros ha llegado el Evangelio, así como a todo el mundo. ¿Cómo nos gustaría poder decir esto mismo? Como hemos dicho, a partir de Éfeso, la llama del Evangelio crece. Eso no quiere decir que a todas las personas que llega el Evangelio han aceptado al Señor, ¿no? Pero las personas habían sido desafiadas con el Evangelio. Y Pablo reconoce la labor de Epafras. Al final nos vamos a... Mira, lo tengo en el texto y lo he escrito mal en todos los casos, en el texto mío. Así que, fijaros, Pablo reconoce la labor, ¿no?, de Epafras. Nuestro consiervo amado le llama que es fiel, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y reconocer el ministerio de otros en amor en nuestra iglesia, reconocer lo que otros hermanos hacen para la obra del Señor, es lo contrario a la crítica y a los celos ministeriales que a veces vemos en las iglesias. Seguimos, versículo 9. Es la oración de un prisionero. Esto es una oración, del 9 al 12 es una oración. Pablo, no sé, es posible que estuviera engrilletado, pero su alma, su espíritu se levanta al cielo para orar por estos hermanos. Dice, por lo cual, versículo 9, también nosotros, desde el día que lo oímos estas noticias sobre vosotros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, esta mañana hablábamos de gozo, casi todas las intervenciones tenían que ver con el gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La consecuencia de escuchar las noticias de aquellos hermanos y de lo que estaba pasando en la iglesia, pues Pablo ora por sus hermanos, eleva sus plegarias al cielo por ellos. No cesamos, es incansable. Cuando Pablo dice siempre, no cesamos, era parte de su vida la oración. ¿Es parte de nuestra vida la oración? Y ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fijaros que hasta este momento no ha hablado específicamente de las enseñanzas de los gnósticos. Sin embargo, ahora está tocando estos puntos, porque justamente estos puntos es lo que estaban tratando con lo que estaban tratando de seducir a los creyentes de Colosas, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Ven. ¿Quieres ser lleno de la sabiduría de Dios? Ven con nosotros. ¿Quieres tener toda la inteligencia espiritual? Ven a nuestro grupo. Vas a crecer como nunca antes. Vas a conocer a Dios como nunca antes. Pero Pablo está hablando de una sabiduría y profundidad espiritual en Cristo. Les faltaba Cristo a los gnósticos.
no en estas experiencias de conocimiento, sabiduría, profundidad espiritual que estaban poniendo como propaganda para desviar a los creyentes. Ya tenéis a Cristo, no busquéis nada más. Ya estáis llenos en Cristo, lo tenéis todo. Andar con el Señor, conocerle más, es la garantía de saber su voluntad. No necesitas nada más. Aférrate al Señor. Camina con Él. Escúchale en su palabra. Escucha al Santo Espíritu hablarte. Por medio de su palabra. Por medio de otros hermanos que te van a decir algo de la palabra del Señor. Por medio de tu tiempo de estudio. Por medio de tu contacto con el Señor, que es la oración. Acércate a Él. Y la inteligencia espiritual o discernimiento espiritual tiene que ver con este caminar con el Señor. Normalmente un joven no va a tener esto, porque tiene que ver con esta experiencia y con pasar horas, con pasar la vida con el Señor. Hace que llegues a tener una madurez espiritual, un discernimiento de que aquello está bien, aquello no. Cuando alguien te cuenta algo, entonces tú le puedes decir, no, pero esto no es conforme a la palabra. Esto no es lo que el Señor quiere. Sí. No. Mira, la palabra dice esto. Y de esa manera podemos llevar vidas que dignifiquen al Señor. Esta mañana cantábamos digno. Sí, Él es digno. Pero con tu caminar estás haciéndole digno o no. Cuando te acercas al Señor, cuando te aferras, cuando eres uno con Él, cuando te acercas tanto que Él, digamos, te contagia de su carácter, es cuando le estás dando dignidad. Cuando sales por la mañana a tu trabajo y te comportas como un verdadero creyente, como dice la palabra, a pesar contra la corriente del mundo, le estás diciendo, eres digno. Y la gente lo ve. Estás dignificando al Señor. Cuando obedeces al Señor, cuando llevas buen fruto, cuando haces buenas acciones que resultan en bendición para otros. Decía Moody que cada Biblia debería estar forrada de cuero de los zapatos, del cuero de los zapatos con los que caminamos. Y deberíamos caminar mucho en el servicio del Señor. Cada Biblia debería estar forrada del cuero de tus zapatos gastados por servirle. La obediencia al Señor en las cosas prácticas diarias significa agradarle, servirle, conocerle mejor. Me ha gustado mucho lo que hemos cantado esta mañana, sofonías y demás. Podemos darle alegría al Señor con nuestra vida, ¿no? Podemos agradar al Señor. Qué precioso que puedas agradar al Señor, al Dios infinito. Tú con tus pequeños actos puedes agradar al Señor. Eso es una bendición. Digo siempre, y se lo he dicho a mis hijos, que el que ser creyente se tiene que notar. La gente tiene que ver algo diferente en los hijos de Dios. Cualquiera de nosotros, en el lugar donde estamos, la gente puede decir, uy, este hombre, esta persona, esta mujer, tiene algo diferente. Y luego hablamos de poder.
fortalecidos con todo poder. No es cualquier cosa, ¿eh? Conforme a la potencia de su gloria. Algo que me habla del poder de Dios, que evidentemente somos tan limitados que no podemos ni expresarlo con palabras, pero es cuando veo el mar embravecido y pienso en algo poderoso, ¿no? Y el mar es poderoso. Pero cuando choca el mar embravecido contra un dique, de estos diques tan grandes de piedras y grandísimas que se ponen para que el mar no entre en las ciudades, pues este choque violento me habla de poder. Dios es un dique poderoso. Dios está lleno de poder para cambiar las situaciones en cualquier momento. No vemos abrirse el mar cada semana. Ya el Señor abrió el mar. El Señor sanó a tal persona. No lo vemos esto todos los días, pero sí está moldeando el carácter de muchos de nosotros. Él sigue trabajando. Y es verdad que a veces nuestro carácter es duro. Necesita un milagro para ser vencido, para ser domado. Su poder sigue actuando. Y es la gracia del Señor. Él no se cansa ni se fatiga. Él sigue trabajando en nuestra vida. Y también hay una palabra que utiliza que es la palabra paciencia. Aquí lo tenemos. El poder de Dios nos transforma. ¿Vale? Y dice que, bueno, este poder de Dios, que sabéis que viene de la palabra dinamita, es una doble composición, es una dinamita en acción. Es decir, es algo poderoso, el poder. Esta palabra viene de ese término, para que os hagáis una idea. Dios está obrando con poder. La palabra paciencia significa soportar cuando las circunstancias son difíciles. No sé cómo andáis de paciencia. A ver, qué pacientes sois. Pero el Señor trabaja y trabaja poderosamente para que seamos pacientes. Fijaros, es como algo que está empujando detrás de nosotros tan poderosamente en tu vida para que seas paciente. El Señor está trabajando con su poder en tu vida. Conocemos bien Romanos 5 en adelante, pero hay un momento en el versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios está trabajando en nuestra paciencia. Decía Spurgeon que la perseverancia es lo que hizo que el caracol llegara al arca. Fue la perseverancia. Seguramente el perro lo tenía más fácil, pero la perseverancia fue lo que hizo que el caracol llegara al arca. Y necesitamos la longanimidad. Válgame, de verdad. Epafras. Bueno, esta palabra, que también es un poco difícil, quiere decir autocontrol. Y que es lo opuesto completamente a la venganza. Ahí lo tenéis, grandeza, constancia de ánimo en las adversidades. Muy bien. Proverbios 25 habla de esta longanimidad y dice,
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La idea es que estás indefenso, que estamos indefensos y destruidos cuando no tenemos control. Y podemos pensar en un caballo desbocado para ilustrar esto, que puede hacer muchísimo daño a ti y a sí mismo, ¿no? Dios coge las riendas con su poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y está trabajando en hacernos dóciles si nos dejamos moldear. Es este alfarero que está haciendo una vasija. Todavía no ha terminado. Sigue trabajando. Y los grandes ejemplos de longanimidad en el Antiguo Testamento, desde luego Job, en el Nuevo Testamento, desde luego el Señor Jesús. Es manso y humilde de corazón, de quien tenemos que aprender, que teniendo todo el poder, podía haber hecho clic para no dejarse humillar, para no dejarse golpear, para no dejarse llevar a una cruz, ser clavado y muerto. Tenía todo el poder. Pero su ministerio era ese. Había venido para hacer esto. Y el poder de Dios también se manifiesta en el gozo. El versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo oraba por los creyentes en Colosa para que experimentaran una paciencia, longanimidad, con gozo. Con gozo. Pero, para un momentito. Paciencia, madre mía, cuando las cosas están mal y salen mal, es difícil ser paciente. Hablamos de la longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es difícil tener esto en medio de la adversidad. Imagínate en una prueba completamente adversa. Y dice, con gozo. Son palabras muy grandes. Muchas veces confundimos la felicidad con el gozo. Y felicidad depende de las circunstancias, fijaros. Tenemos momentos difíciles cuando tenemos buenas circunstancias y cuando tenemos gente amable o querida alrededor. Pero el gozo no depende de las circunstancias ni de las personas tampoco que estén a tu alrededor. Pablo escribe Filipenses, la carta a los Filipenses. Sabemos que estaba en la cárcel y estaba amenazado de ser martirizado por su fe. Y Filipenses, que quizás es otra carta a considerar en el futuro, pero es una de las cartas donde Pablo muestra más gozo. El gozo hace que Pablo y Silas estuvieran allí. Aquí hay una rata, pero no se ve nada. Estaban allí encarcelados. Estaban cantando al Señor. Esta gente está como una cabra. No, tienen gozo. El gozo es algo que el Señor da. Es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Y la cuarta evidencia del poder de Dios en nuestras vidas es ser agradecidos. Versículo 12. Ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos al Señor
por cuánto hemos recibido de Él. Dice Santiago 1:7 que toda buena dádiva proviene de Dios. Si algo bueno llega a tu vida, dale la gloria al Señor. Pero es algo más por lo que darle la gloria al Señor. Tienes tanto que agradecer. Tendríamos que estar dando gracias al Señor todo el día, porque realmente nos ha bendecido. Y no ser agradecido es lo contrario, es estar, pues, insatisfecho. Y no apreciar lo que realmente el Señor nos ha dado. ¿Vale? A veces queremos tener más y más y más. Yo recuerdo de personas que me han atormentado con eso, pero yo pensaba, pero con lo bendecido que ha sido. Entonces vamos a repasar. Inteligencia espiritual para poder agradar a Dios. Necesitamos obedecer en la práctica que va modelando nuestra conducta y carácter. Y necesitamos ser impulsados por el poder de Dios que nos transforma, nos da la paciencia y longanimidad con gozo y acción de gracias. Y el Señor Él es Señor de todo. Él es Señor de todos, de todo. Versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La preeminencia de Cristo. Él es el primero. Él es Señor de todo. Muchas veces los falsos maestros no quitan a Cristo de la ecuación, pero le quitan que es preeminente, que es el número uno, que es imprescindible. No es prominente, es preeminente, lo más importante. El problema mayor del hombre, desde luego, es el pecado. Y ningún rito, ningún maestro espiritual, ningún ente alado nos puede librar del pecado. Necesitamos un Salvador que realmente tenga el poder para librarnos del pecado que habita en nosotros. Y vamos a ver lo que Cristo ha hecho a favor de los que aceptan este regalo de la salvación. Dice la Escritura que nos ha librado. Nos ha librado nos ha rescatado del peligro. Estabas en un peligro de muerte. El Señor lo dice, la paga del pecado es muerte. Nuestra dirección era la muerte. Estabas en peligro de muerte. Y el Señor te ha librado. También nos ha librado del poder del enemigo. Nos ha librado del poder de Satanás, de sus principados, potestades sobre nosotros. La gente en el mundo está bajo este poder. Nosotros estamos bajo el poder del reino de Dios. Estamos librados de esos poderes. Nos ha trasladado, dice la Escritura, Jesucristo nos ha sacado del poder de las tinieblas para llevarnos a su reino de luz, por medio de la sangre de su amado Hijo. Él ha vencido, nos ha redimido, ha pagado el precio del rescate por nuestras vidas en aquella cruz. Y hemos sido libertados. Él nos ha perdonado, y perdonar significa enviar fuera, cancelar una deuda. Tú debías todo y no podías pagarlo, y el Señor Jesús pagó el precio de tu libertad.
Ya no hay condena. ¿Os acordáis que todas nuestras maldades fueron clavadas allí, en la cruz? Y recuerda que Él ha enterrado nuestros pecados, nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Dice Miqueas 7, 18, 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiero concluir. Ya sé que ya sabía yo que hoy iba a ser un poco larga la predicación, pero era inevitable. Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, está agradeciendo por escuchar la fidelidad de estos hermanos para con el Señor. Es advertido por Epafras, y lo he escrito en todos los casos mal, de los peligros que estaban acechando a la iglesia, y reconoce que son un milagro de Dios en esa ciudad. Hay unas características que los creyentes en Colosas que eran evidencias de que tenían comunión verdadera con Dios. Había escuchado de su fe en Cristo, había escuchado del amor por todos los santos, y la esperanza que tenían era una consecuencia de la fe. Su destino está guardado, seguro. Y brota una oración desde el corazón de Pablo para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quédate con esto, llenos del conocimiento de su voluntad. Lo necesitas. Sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es un camino de transformación que ocurre cuando pasamos tiempo con Dios. Su palabra en oración, meditando sus cosas. Nadie nos podrá confundir, porque yo voy a comprobar que esto que me están diciendo está aquí. Y nadie me va a poder confundir. Lo que sabemos de Dios nos ha llevado a agradarle y a llevar fruto. También a conocer lo que es falso y malo y que debemos rechazar. Somos fortalecidos por su poder, avanzando cada día para ser como Cristo, en su carácter, con paciencia, longanimidad y gozo, dando gracias a Dios por todo, especialmente por la obra de Cristo a nuestro favor. Y Él es Señor de todo, es preeminente, nos ha librado de nuestros pecados, nos ha trasladado a su reino, nos ha redimido pagando el precio del rescate, nos ha perdonado y ha quitado la deuda que nos condenaba. ¡Qué dicha podían tener aquellos colosenses al recordar estas palabras! Y todo lo que tenían en Cristo era todo lo que necesitaban. Estaban completos en Él. Y también espero que estas palabras resuenen en tu alma y espíritu, para que no seas confundido y también para que cobres ánimo para seguir adelante de la mano del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte tantas gracias por, como el carpintero, Señor, sigues trabajando con tus instrumentos en nuestra vida, quitando, puliendo, limpiando, haciendo algo precioso. Te damos gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Quieres hacer de nosotros ministros para tu gloria, voceros de tu palabra, predicadores del Evangelio, aquellos que viven la verdad que está en ella y que nos transforma cada día. Quieres que seamos testimonio vivo ante las personas que nos ven, que nos rodean, que seamos luz. La luz que tú
has encendido en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, para también que todos estos frutos del Espíritu sean una realidad en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.